Continuamos, Cristóbal. Esta semana has estado siguiendo nuestras transmisiones, qué cosa que te agradezco. Siempre. El lunes con Gonzalo, el coordinador de Izquierda Unida, creo que en Cádiz no compartía su visión sobre el proyecto de Yolanda Díaz, ¿no? Aquí un artículo, como no puede ser de otra forma, incendiario en Canarias Semanal, nos dice que Yolanda Díaz se compromete a apuntalar la continuidad de Pedro Sánchez. ¿Qué te parece, amigo? No, ¿Es así? la cuestión sería, bueno, que pudiéramos hablar estando el compañero aquí, ¿no? Yo creo que es lo interesante, yo creo que es donde además podemos poner de manifiesto más o menos si nuestra argumentación se sostiene, porque si a lo mejor el compañero me dice algo que yo no había pensado, pues me lo tengo que plantear. Y supongo que de igual manera, si yo le digo algo que él no había tenido en cuenta, pues también se lo tendría que plantear. Claro. Porque claro, lo que se le planteaba al compañero a propósito de lo de Yolanda Díaz era, se decía, ¿cuál es el proyecto de Yolanda Díaz? ¿Alguien sabe cuál es el proyecto de Yolanda Díaz? Porque Yolanda Díaz en sus manifestaciones públicas y cuando está dando ahora esos mítines en el proyecto de Sumar, yo llamaría a cualquiera, yo he hecho el ejercicio, a que cojan el vídeo, lo vayan parando y vayan escribiendo en un Word lo que dice Yolanda Díaz. Constatarán que es absolutamente vacuo el discurso, ¿no? Ahora, lo que sí sabemos es cuál está siendo digamos, la práctica como vicepresidenta de Yolanda Díaz. Sabemos, por ejemplo, que ha apoyado la guerra, está apoyando la guerra o la participación de España en la guerra de la OTAN, en la guerra de Ucrania contra Rusia, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿cuál es el proyecto? Y el compañero decía, el proyecto es el de 1986 de Izquierda Unida. Para quien no lo sepa, en ese año el Partido Comunista de España, pero también otras organizaciones como el Partido Comunista de los Pueblos de España, se plantearon, era la época del auge de la lucha contra la OTAN, precisamente, contra la entrada de España en la OTAN, con aquel referéndum que organizó Trampa, que organizó el PSOE, y al calor de toda esa movilización, el PSE, el PSPE, también otras organizaciones pensaron en crear Izquierda Unida, que era una cosa más amplia con la que pretendían pues abarcar a toda esa movilización que había y crear otra organización más amplia como Izquierda Unida. Curioso, yo llamaría al compañero que decía esto del proyecto, primero me resulta curioso que se pregunte cuál es el proyecto de Yolanda Díaz y en vez de hablar del proyecto del fin, yo me refería a cuál es el proyecto de transformación del país, se hable de una cosa que en realidad es un medio para un fin, como puede ser una alianza electoral o como puede ser un Sumar o como puede ser una Izquierda Unida. Pero tomando el ejemplo ese que él tomaba del 86, yo llamaría a todas las personas honestas de Izquierda Unida y el PSE a reflexionar sobre lo siguiente. En 1986, como digo, la creación de Izquierda Unida es al calor de todos contra la OTAN. 35 años después, si no me equivoco y no hago mal la cuenta, resulta que tenemos a Izquierda Unida y al PSE en el gobierno de España aprobando unos presupuestos militaristas sin precedentes, aprobando que se duplique en unos años el presupuesto militar de acuerdo a lo que exige Estados Unidos para los proyectos de la OTAN, o apoyando una guerra de la OTAN en Ucrania, con un secretario general del PSE que dice debemos respetar los compromisos con la OTAN, con un coordinador general de Izquierda Unida como es Alberto Garzón, que cuando le preguntan por las bases militares de Andalucía dice que hay que apoyar las bases militares porque crean trabajo. ¿Qué ha pasado en estos 35 años? Eso es lo que deberían reflexionar los compañeros. No reflexionar sobre si Yolanda, sobre si Pablo. No, lo que deberían reflexionar es qué nos ha pasado. ¿Qué pensarían esos militantes de Izquierda Unida y del PSE del 86 si los coges y con una máquina del tiempo, con el DeLorean, los transportas al 2022 de unas organizaciones y de un gobierno que apoya a la OTAN, que apoya la guerra de la OTAN? ¿Qué dirían de sí mismos? ¿Qué dirían de sus compañeros? No podrían decir otra cosa más que son organizaciones y es un gobierno que apoya el imperialismo de los Estados Unidos. Son evidencias que, sin embargo, parecen que se esconden debajo de la alfombra y se hablan de otras cosas que no se sabe qué son. ¿Qué es, en definitiva, lo que se están planteando Yolanda y lo que queda de Podemos? Puestos, cargos públicos, asesorías, el asesor del asesor, el trabajo que te encargan al asesor,
no hay otra cosa. Cuando el compañero decía, no, defendemos a Yolanda y deberían reflexionar los cargos de Unidas Podemos. Pero si no tienen que reflexionar, si lo único que están pidiendo es darnos puestos en las listas de manera que nosotros podamos mantenernos donde estamos, que nos mantengamos en el machito, que nos mantengamos cobrando del erario público. No hay otra cosa. No hay una diferencia ideológica. Y si no, que me digan cuál es esa diferencia ideológica. Pablo Iglesias le dice, oye, respétanos, significa ponnos en las listas. Y Yolanda Díaz, que parece que tiene otra opción, otras ideas de poner a su propia gente en las listas. Pero lo esencial, que esos partidos han pasado de ser partidos que defendían, dicen, estar contra la OTAN, antiimperialista, a estar defendiendo a la OTAN y, por tanto, el imperialismo occidental, o a aprobar otra cosa que se mete debajo de la alfombra, aprobar una reforma, una contrarreforma de las pensiones que, según denuncia la gente de COESPE, nos llevaría a un modelo como el chileno, el que impuso Pinochet en Chile a sangre y fuego, o una reforma laboral que Yolanda defiende, pero sin embargo que la patronal aplaude, que Ramón Rayo, el economista liberal, aplaude y la FAESA aplaude. Esas son las cosas esenciales. Tenemos reforma laboral que aplaude la patronal, implicación en la guerra imperialista, contrarreforma de las pensiones, y si quiere seguimos hablando de las supuestas medidas como el ingreso mínimo vital, ¿en qué ha quedado? Esas son las cuestiones que tiene que plantearse la gente. Esas son las organizaciones que van a defender nuestros derechos, o lo que están defendiendo son sus puestos, sus cargos públicos, sus prebendas y el dinero que mantiene a esas organizaciones también, porque de esas organizaciones dependen del dinero público, y hablo de Unidas Podemos, del PSE y de Izquierda Unida. Entonces, yo creo que conviene ser honrados, decir las cosas como son, y si nos equivocamos y si me estoy equivocando, me encantaría debatirlos con esos compañeros. Esa es la cuestión. Podemos, Yolanda Díaz, Unidas Podemos, y nosotros ¿qué ganamos? O sea, los trabajadores ¿qué ganamos con eso? Sinceramente creo que nada. Oye, mira, aquí Pablito Milanés, que sigue la transmisión, nos dice que llegan a defender hasta el Borbón. O sea, bueno, que realmente no hay ningún cambio, ¿no? Lo dijo Yolanda, que no era el momento para un referéndum, no era el momento adecuado para un referéndum monarquía-república, ya está. Avisa. Fíjate que esas cosas gravísimas, o sea, yo llamaría a la gente a que reflexione sobre eso que yo digo muy, muy rápido porque tengo poco tiempo, pero que reflexione sobre el peso que eso tiene. O sea, ¿qué proyecto de país tenemos cuando esas organizaciones están defendiendo guerras imperialistas? Y ténganlo en cuenta, la guerra de Ucrania se va a acabar dentro de un año, de dos, de lo que sea, pero cuando se está pidiendo que se duplique el presupuesto militar para el apoyo a la OTAN, no es por casualidad, es porque ya saben que estamos en un mundo donde va a haber más guerras y vamos a estar implicados en más guerras. Y en algunas de esas guerras va a haber soldados españoles. Y el presupuesto militar no va a ir para el presupuesto social. O sea, y si esas organizaciones son la izquierda, pues no sé. Francamente, yo creo que necesitamos otra izquierda. Oye, Cristóbal, mira, te quería compartir este titular que analizamos ayer con Marco sobre un comentario que dice Yolanda Díaz que Sumar puede ser un auténtico revulsivo. Después de escucharte, después de escuchar tu análisis, parece que Sumar es una cortina de humo, ¿no? A mí Yolanda Díaz me parece precisamente una vendehumos. Una vendehumos, pero quien no me crea, que haga ese ejercicio, que coja un discurso de Yolanda, como lo podemos hacer en Internet, en YouTube, lo vaya parando y vaya escribiendo lo que dice. Además de que me parece un insulto a la inteligencia porque nos habla como si fuéramos niños de 4 años, no dice nada. No dice absolutamente nada. Pero luego está la práctica. Y la práctica es la que estamos viendo, y la que hemos tenido. Entonces, bueno, supongo que habrá mucha gente que va a votar por ella. No sé si llegarán al final a un apaño, porque eso sería un apaño con Unidas Podemos, porque unos y otros saben que ir por separado sería, para ellos, insisto, sería terrible, porque hasta para el PSOE posiblemente sea malo, porque se dispersaría ese voto. Pero para los trabajadores, olvídense. Si las cosas van a seguir, no, tendremos que salir a la calle y tendremos que organizarnos. Fíjate, Cristóbal, que es un comentario que quizá muchos no compartan y puede ser que no guste, pero a mí el proyecto de Yolanda Díaz me recuerda mucho al de Rosa Díez, el de Unión, Progreso y Democracia, que viene a ser como un partido que dice ser socialista y combatir las desigualdades, combatir ciertas irregularidades y tal, y al final
pues viene a apuntalar una vez más al sistema, ¿no? O sea, yo, la verdad que poco más te puedo añadir porque, insisto, sobre las cosas que he planteado, sobre la guerra, sobre la contrarreforma de las pensiones, que la gente busque información sobre el sistema chileno y a dónde nos quieren llegar, y que eso ha estado votado por todos los de Unidas Podemos, sobre las verdaderas características de la reforma laboral. No está cambiando nada. El otro día decía también el otro compañero, porque como dice, yo siempre los escucho, el otro compañero que fue ayer, me parece, de no sé qué economía que se había hecho más social. Yo francamente creo que eso es hacerse unas ilusiones que son totalmente infundadas. O sea, precisamente la economía no se toca en absoluto. La reforma laboral lo que deja son unas situaciones que para la patronal es similar a lo que había antes. No hay nada esencial en lo económico que este gobierno haya cambiado. Esa es la realidad. Y yo creo que la gente, aunque no esté politizada, eso lo aprecia en la calle, ¿eh? Y después cuando el voto, luego vienen las explicaciones profundas sobre los medios y demás, de por qué la gente vota a la derecha. Bueno, porque le tocará, porque antes votaron a lo que llamaron izquierda, no le cambiaron nada, y entonces cambia, a ver si los otros, y luego se cansan de los otros y a ver si los unos. Y así estamos desde que empezó esto que llaman democracia, desde que se instauró este régimen postfranquista. Muchas de las personas que hoy están ilusionadas con Unidas Podemos, si hubieran sido más viejas, ¿no? Hubieran estado ahí en el 82, hubieran estado ilusionadas con el PSOE. Porque yo tengo compañeros más mayores que me explican, bueno... Defendiendo a González, ¿no? Claro, defendiendo a González. Y además, fíjate que el PSOE tenía una cosa que no tiene Unidas Podemos, y es que salíamos de una dictadura y entonces cualquier cosa era increíble, ¿no? Las libertades, aunque fueran formales, eran increíbles. Estábamos entrando en la Comunidad Económica Europea, que en ese momento, para que se acabara con la industria española, había subvención, dinero para carreteras y dinero para convertirnos en la economía de servicios que convirtieron a España, ¿no? Y en ese momento, oye, parecía que aquello era jauja. Y luego vino el 92 y entonces España era lo último. Ahora estamos viendo las consecuencias de eso. Estamos viendo las consecuencias de una economía de servicios que no tiene industria, cuya agricultura también ha sido maltratada. Pero la cuestión es que el PSOE tenía ese margen. Unidas Podemos hoy en día no tiene ese margen porque estamos en otra época, ¿no? Y entonces por eso tienen que apelar, como hemos hablado otras veces, a la política de las identidades, a decir las minorías, la ley trans, los homosexuales, lo demás. O sea, francamente, la verdad es que el panorama de momento no es muy esperanzador. Es desolador, pero... no, es desolador. Sí, pero hay que construir desde abajo, francamente. Al agüello no es precisamente. Oye, José, ¿tú crees que sumarse a este proyecto revulsivo de país? No, o sea, es que además dando vueltas a lo que decías tú de Rosa Díez, es un poco también más país, ¿no? Ese intentar colarnos un poco ese revulsivo, hombre, ojalá se consiga una mayoría absoluta que cambie el país y que lo veo difícil. Yo creo que aquí se está dirimiendo si el tiro es en la tripa o en el pie, o sea... Más o menos. Cuando salga la coalición, o sea, eso es lo que está dirimiendo. A ver cómo queda de renqueante unos y otros. Lo que sigo pensando que Yolanda Díaz, o sea, Pablo Iglesias se retuerce cada noche en su cama porque fue él el que la puso a dedo ahí pensando que iba a ser el adalid de Podemos y es que le ha echado calviva encima, o sea... Veremos en qué queda, pero desde luego, y lo que dice Cristóbal, si oyes a Yolanda... Es que no dice nada. O sea, aparte de hablarnos con esa condescendencia y ese tono, yo no la he oído decir nada. Entonces, pues a ver en qué queda, a ver en... No sé, es que no... ¿Qué decimos? Pues es que no se puede decir mucho más. Que a ver qué van diciendo, a ver qué no van diciendo y sobre todo Podemos a ver cómo gestiona esto, porque si se presentan divididos, desde luego el que más pierde aquí es Sánchez, que pierde la presidencia. Entonces, y los demás por los carguitos, pero desde luego una división yo creo que será una nueva rejonada. Y fíjate que José apunta a una cosa interesante, que si nos da tiempo, que no sé la hora que es, de hablar... Sí, tenemos 10 minutos. De hablar algo de lo que ha pasado con Pedro Castillo en Perú.
tampoco, la cuestión es que nos han enseñado, y es lógico, no hemos conocido otra cosa después de la muerte del dictador, ¿no? Que el tema de la política son las elecciones y es votar, ¿no? Aun cuando consiguieran una mayoría absoluta, lo hemos hablado otras veces, sin organización popular preparada para dar lucha, no se puede cambiar nada. Aunque tuvieran una mayoría absoluta, los que son dueños del país, porque aunque estén en el gobierno, no están en el poder, ellos lo saben. Pablo Iglesias lo sabe, pero cuando está en las elecciones no lo dice, ¿no? Lo que dice es vótame y cambiar el país. Sin organización popular dispuesta a dar batallas contra los poderes que realmente gobiernan el país, no se puede cambiar nada. Aunque tengas mayoría absoluta en el Parlamento. Y como ellos no organizan nada de eso, porque no tienen no forma parte de su actividad política, la actividad política es puramente electoral, pues claro, eso está por construir. Oye, en esta última recta del programa, Cristóbal, la verdad es que Canarias Semanal nos encanta por estos titulares, esta información que se preocupan en redactar, ¿no? Y además de esta forma tan exquisita. Yo me declaro un fiel seguidor de Canarias Semanal. Oye, Borrell, en Europa tenemos que comportarnos como los conquistadores, inventar un mundo nuevo. Es a través de Borrell, de este nuevo conquistador, que se va a construir una Europa nueva. Claro, creo que Europa tiene pocas posibilidades de retrotraerse a esos tiempos que parece añorar Borrell, ¿no? De los conquistadores españoles. Realmente lo significativo de Borrell, y lo ponía el compañero que escribía el artículo, es que para ser el máximo representante de la diplomacia europea es una persona muy poco diplomática, y cada vez que abre la boca, pues, como decía el compañero, pues, vamos, sí sube el pan y se pone de manifiesto, seguramente por lo arrogante que es, ¿no? Date cuenta, es una persona, yo creo, muy, muy odiada por lo arrogante que es, ¿no? Y entonces lo que pone de manifiesto es, de alguna manera, el carácter que tiene la Unión Europea, el carácter que han tenido los países europeos, por lo menos las potencias europeas, incluso no potencias, porque España sigue teniendo ese papel en Latinoamérica de relación de dominación neocolonial, ¿no? Con otros países del sur global, de Latinoamérica, de África, ¿no? Y eso es lo que él pone de manifiesto, ¿no? Y también el deseo, yo creo que totalmente impracticable, de que Europa vuelva a ser lo que ya no va a ser. Si bien porque, por ejemplo, la guerra de Ucrania lo que ha puesto en evidencia es que estos países europeos, incluso el que podíamos pensar que era la gran potencia europea, Alemania, se ha mostrado incapaz de tener una política independiente con respecto a los Estados Unidos, ni siquiera de defender a sus propios industriales. De manera que está siguiendo una política que va a acabar, como sigue así, con la industria alemana. Muchas empresas, lo estábamos diciendo, se están yendo a los Estados Unidos, ¿no? Y eso es lo que pone de manifiesto Borrell, ¿no? Si bien yo querría hacer un apunte, ¿no? Hay que decir que esta manera, esta dominación neocolonial que han tenido, en este caso, las potencias europeas y Estados Unidos con respecto a los países del sur, corresponde al propio sistema capitalista, es decir, un sistema que genera un desarrollo desigual, que para concentrar riqueza en un polo tiene que extraerla del otro, tiene que hacerlo expoliando recursos naturales. Y digo esto porque no comparto en absoluto el optimismo que se está viendo en nuestro ámbito de izquierda. Yo creo que muy ingenuo, muy infundado y muy ajeno a este funcionamiento del sistema capitalista. El optimismo, digo, que está viendo de pensar que va ahora a surgir un nuevo mundo multipolar donde va a haber una gran colaboración amistosa entre todos los países, un win-win, y en la medida que Estados Unidos debe ser la potencia hegemónica, va a venir el mundo ideal, ¿no? Yo creo que eso no va a ocurrir por lo que digo, por el funcionamiento que tiene el sistema capitalista. Y porque estas nuevas potencias que ahora se están agrupando y que están conformando, por ejemplo, los BRICS, no dejan de ser potencias capitalistas. Y que siguen con la misma lógica, y que si pueden expoliar a otro país y quedarse con sus recursos, como hace China con recursos latinoamericanos o de África, lo va a hacer. Y al mismo tiempo tiene sus propias contradicciones internas, porque explotan a sus propios trabajadores, ¿no? Pero bueno, ese es el nuevo marco que se está creando. Yo creo que hay unas ilusiones infundadas ahí, como infundadas en la pretensión de Borrell de que Europa vuelva a ser lo que no es, porque Europa se ha convertido en un enano, y como ni siquiera el proyecto de la Unión Europea de crear un bloque imperialista ha cuajado,
como demuestra la guerra de Ucrania, pues Europa cada vez va a pintar menos, creo, en ese nuevo mundo que se está conformando. Oye, Cristóbal, muchísimas gracias por tu intervención. Yo también creo que Europa cada vez pinta menos en el escenario geopolítico. Definitivamente, si hay alguien que dicta lo que se hace y las políticas de Europa es Estados Unidos.